Espera, antes de que sigas scrolleando, necesito que escuches esto porque lo que estoy a punto de contarte es algo que jamás en tu vida habrás escuchado. Y cuando llegues al final, vas a querer compartirlo con cada persona que conoces, porque esto no es una historia inventada, esto es la historia de una mujer que durante 15 años fue enterrada en vida por su propio hijo, una mujer que lloró sola en silencio mientras su familia creció sin ella, mientras sus nietos aprendieron a caminar, a hablar, a reír, sin saber que tenían una abuela que los amaba con cada pedazo de su corazón destrozado, y lo que este hijo le hizo a su madre es algo tan cruel, tan calculado, tan frío, que cuando termines de escuchar esta historia vas a sentir una rabia que nunca antes habías sentido. Pero también, y esto es lo que hace que esta historia sea diferente a todas las demás, vas a sentir algo que muy pocas historias te dan, vas a sentir que la justicia existe, que el tiempo cobra todo, que las madres nunca mueren en vano, así que no te vayas, quédate, porque esto apenas está comenzando y lo mejor, lo más impactante, lo más increíble todavía no te lo he contado. Elena Vargas nació en un pequeño pueblo del estado de Jalisco, México, en una familia humilde donde el dinero escaseaba pero el amor sobraba, donde la mesa siempre tenía algo para comer aunque fuera poco, donde su madre le enseñó desde pequeña que una mujer puede con todo, que las lágrimas se lloran de noche y la fuerza se muestra de día, y Elena creció siendo exactamente eso, una mujer fuerte, callada, trabajadora, que desde los 16 años empezó a ayudar en casa vendiendo tamales en el mercado local, cargando canastas pesadas bajo el sol de Jalisco sin quejarse jamás, porque así la habían criado con dignidad, con orgullo, la certeza de que el esfuerzo siempre tiene recompensa. A los 23 años conoció a don Roberto, un hombre serio, honesto, que trabajaba en construcción y que la vio un domingo en la iglesia y supo desde ese momento que quería casarse con ella. Y así lo hizo. 6 meses después se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de flores y de gente que los quería, y comenzaron juntos a construir su vida desde cero, con las manos, con el sudor, con sacrificios que nadie más que ellos dos conocían, trabajando doble turno, ahorrando cada peso, rechazando lujos, viviendo con lo mínimo para poder darles a sus hijos lo máximo, porque para Elena y Roberto todo en la vida giraba alrededor de sus hijos, todo era para ellos, todo lo que hacían, todo lo que sacrificaban, cada noche de desvelo, cada dolor de espalda, cada peso ahorrado era para sus 3 hijos, Rodrigo el mayor, Patricia la del medio y Miguel el más pequeño, el consentido, el que desde niño tuvo un don especial para hacerse querer, para decir exactamente lo que uno quería escuchar, para sonreír en el momento preciso, para convencer a cualquiera de cualquier cosa con esa cara inocente y esos ojos que parecían no guardar maldad alguna. Durante 30 años, Elena y Roberto construyeron algo que muy pocas familias logran construir, una casa propia en la colonia donde vivían, un negocio pequeño de materiales de construcción que con el tiempo fue creciendo hasta tener 3 empleados, 2 camionetas propias y una cartera de clientes que les daba para vivir bien, no con lujos exagerados, pero sí con la tranquilidad de saber que el mes siguiente también estaba cubierto, y Elena fue la columna de todo eso, la que llevaba las cuentas, la que negociaba con los proveedores, la que conocía a cada cliente por su nombre y por la historia de su familia, la que cuando Roberto se enfermó del corazón en el año 2003 y tuvo que guardar reposo durante 6 meses, cargó sola con todo el negocio, sin que ni un solo cliente se fuera, sin que ni una sola deuda quedara sin pagar, sin que ni una sola noche faltara comida en esa casa, y lo hizo sin quejarse, sin pedirle ayuda a nadie, porque así era Elena, así la habían hecho los años y el trabajo y el amor a su familia. Roberto se recuperó, pero nunca del todo, su corazón quedó débil, los médicos le dijeron que tenía que cuidarse, que nada de estrés, que nada de trabajo pesado, que descansara, y Roberto descansó porque Elena se lo exigió, porque Elena tomó las riendas del negocio de forma permanente y lo llevó con una mano firme que hasta los empleados reconocían con respeto, y así fueron pasando los años, los hijos crecieron, estudiaron gracias al esfuerzo de sus padres, Rodrigo se fue a Guadalajara a estudiar ingeniería, Patricia se casó joven con un hombre bueno de la misma colonia, y Miguel, el menor, el favorito de Roberto, se quedó cerca, estudió administración de empresas en la universidad local, y cuando terminó su carrera le dijo a su padre que quería entrar al negocio familiar, que quería aprender, que quería ayudar, que quería que ese negocio que sus padres habían construido con tanto sacrificio siguiera creciendo, y Roberto lloró de felicidad ese día, lloró con lágrimas que rodaron por su cara arrugada de hombre viejo y cansado, porque sentía que todo lo que había trabajado tendría continuidad, que su nombre seguiría en ese negocio, que su esfuerzo no sería en vano, y Elena también lloró, pero las lágrimas de Elena eran de otro tipo, eran lágrimas que ella misma no sabía leer en ese momento, una mezcla de orgullo
orgullo y de algo más, algo que no podía nombrar, una sombra pequeña en el fondo del pecho que intentó ignorar, porque no quería manchar ese momento de felicidad con sospechas que quizás no tenían ningún fundamento. Miguel entró al negocio con entusiasmo, con energía, con ideas nuevas, con propuestas de modernización que al principio parecían razonables. Empezó a llevar las cuentas en computadora, a hacer contratos más formales con los clientes, a negociar con proveedores nuevos, y Elena lo dejó hacer porque confiaba en él, porque era su hijo, porque ese negocio algún día sería de él de todas formas, y además Roberto estaba ya muy delicado de salud y necesitaba tranquilidad, así que Elena fue cediendo espacio poco a poco. Primero le dejó manejar las cuentas diarias, luego las negociaciones con proveedores, luego las relaciones con los clientes más grandes, y en cada paso Miguel era amable, agradecido, respetuoso, siempre con una explicación convincente, siempre con números que cuadraban, siempre con una sonrisa que decía: todo está bien, mamá, confía en mí, yo me encargo, tú descansa, cuida papá, que para eso estoy yo aquí. Y Elena descansó y cuidó a Roberto y creyó que todo estaba bien, y durante 2 años creyó que había criado bien a ese hijo, que el sacrificio había valido la pena, que la familia que había construido era sólida como la casa que habían levantado ladrillo a ladrillo con sus propias manos. Roberto murió un martes de noviembre, tranquilamente, mientras dormía, sin dolor, como mueren los hombres buenos que ya han cumplido su misión en esta tierra, y Elena quedó destrozada por dentro, aunque por fuera siguió siendo la roca que siempre había sido. Organizó el funeral, recibió a la gente, agradeció los pésames, lloró en privado y en público, dio la cara con esa dignidad que era su sello, y Miguel estuvo a su lado todo el tiempo durante esos días, solícito, atento, diciéndole: mamá, aquí estoy, mamá, no estás sola, mamá, cuenta conmigo para todo, y Elena se aferró a eso, a la presencia de ese hijo que parecía quererla tanto, sin saber, sin poder imaginar siquiera, que justo en esos días de luto, mientras ella lloraba a su marido y se sentía más vulnerable que nunca en su vida, Miguel estaba moviendo fichas, haciendo llamadas, firmando papeles, preparando algo que Elena jamás habría creído posible si alguien se lo hubiera dicho, algo que cambiaría su vida para siempre, algo tan calculado y tan frío que cuando lo descubras vas a preguntarte cómo es posible que un ser humano sea capaz de hacerle eso a la mujer que le dio la vida. Lo que Elena no sabía es que Miguel llevaba planeando esto mucho más tiempo del que nadie imaginaba, que las conversaciones con Verónica sobre el negocio y la casa habían comenzado meses antes de la muerte de Roberto, que Verónica había sido desde el principio no solo una novia sino una cómplice, alguien que veía en esa familia humilde pero trabajadora una oportunidad, que calculaba fríamente los activos y los pasivos emocionales de esa situación con una claridad que solo puede tener alguien que no tiene ningún vínculo afectivo con las personas involucradas, y que juntos habían construido un plan que aprovechaba la vulnerabilidad del duelo de Elena con una precisión que daba escalofríos pensar en ella retrospectivamente, porque no fue improvisado. No fue un momento de debilidad o de codicia repentina, fue un plan deliberado y frío ejecutado sobre el cuerpo todavía tibio del hombre que los había alimentado y educado y amado durante toda su vida. Y eso es lo que hace esta traición diferente a las demás. No fue pasión ni fue desesperación, fue cálculo. Y el cálculo frío es la forma más oscura de la maldad porque no tiene excusa posible. 3 meses después de la muerte de Roberto, Miguel se sentó con Elena en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían desayunado juntos toda la vida, donde Roberto leía el periódico cada mañana, donde los hijos habían hecho sus tareas de la escuela, y con una carpeta de documentos frente a él, y esa sonrisa suya, que siempre había funcionado, le explicó a su madre que el negocio tenía problemas, que había deudas que él no le había querido decir antes para no angustiarla en medio del duelo, que los proveedores estaban presionando, que algunos clientes no habían pagado, que la situación era difícil pero que tenía una solución, que lo único que necesitaba era que Elena firmara unos documentos para reestructurar el negocio legalmente, para poner todo en orden, para proteger los activos. Le explicó con términos técnicos que Elena no entendía del todo, pero que sonaban razonables. Y cuando Elena pidió leer los documentos con calma, Miguel dijo: claro, mamá, tómate tu tiempo. Y Elena los leyó, pero eran documentos largos y llenos de lenguaje legal complicado. Y Miguel estaba ahí explicándole cada parte con paciencia, con calma, señalando dónde firmar, diciendo: esto es solo un trámite, esto es para protegerte a ti también. Y Elena firmó porque era su hijo, firmó porque confiaba en él, firmó porque llevaba 58 años de su vida siendo una mujer que actuaba de buena fe con la gente que amaba, sin saber que en ese momento estaba firmando la transferencia del negocio familiar, de las 2 camionetas y de la cuenta bancaria donde estaban los ahorros de toda una vida, todo a nombre de Miguel,
todo, absolutamente todo lo que Elena y Roberto habían construido en 30 años de sacrificio, pasó a manos de ese hijo en un martes de febrero mientras afuera llovía, y Elena tomaba su café sin saber que acababa de quedarse sin nada. Lo que pasó en los siguientes meses fue una pesadilla que se desarrolló tan lentamente que Elena tardó en entender lo que estaba ocurriendo. Primero Miguel le dijo que era mejor que ella no fuera al negocio por un tiempo para que él pudiera reestructurar las cosas sin distracciones. Luego dejó de consultarla sobre las decisiones. Luego los empleados que llevaban años trabajando ahí empezaron a mirarla de forma diferente cuando ella aparecía, con una incomodidad que Elena no sabía interpretar. Luego Miguel trajo a una mujer, Verónica, una mujer de 32 años con uñas largas y ropa cara que desde el primer día miró a Elena con una frialdad que helaba, y Verónica se instaló en la vida de Miguel con una velocidad y una seguridad que solo puede tener alguien que sabe exactamente lo que va a conseguir, y poco a poco, semana a semana, mes a mes, el espacio de Elena en su propia vida fue reduciéndose. Miguel empezó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarla, a invitar a Verónica a los domingos familiares como si fuera ya parte de la familia, sin que nadie le hubiera preguntado a Elena si le parecía bien, a hablar del futuro del negocio en términos que excluían a su madre completamente. Y cuando Elena intentó hablar con él, cuando intentó preguntar qué estaba pasando, Miguel siempre tenía una respuesta tranquilizadora, siempre había una explicación razonable, siempre había una promesa de que todo estaba bien, de que Elena no tenía de qué preocuparse, de que él se encargaba de todo, y Elena, que llevaba toda la vida siendo fuerte, empezó a sentir por primera vez algo que no reconocías en sí misma, empezó a sentir miedo. El día que Elena descubrió la verdad completa fue un miércoles de septiembre, exactamente 10 meses después de la muerte de Roberto, cuando intentó ir al banco a revisar su cuenta personal y el cajero le dijo con una cara de no saber qué hacer que esa cuenta había sido cerrada 3 meses atrás, que ya no existía, que el saldo había sido transferido, y Elena se quedó parada frente a esa ventanilla con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, preguntando cómo es posible, quién autorizó eso, y el cajero le mostró documentos firmados por ella misma, su firma, en papeles que ella no recordaba haber firmado pero que indudablemente llevaban su nombre, y fue en ese momento, parada en ese banco con 60 años de vida encima y el peso del mundo sobre los hombros, que Elena entendió todo, que los papeles que había firmado aquella tarde lluviosa de febrero no eran ninguna reestructuración, eran el despojo total de todo lo que tenía, y sintió que el piso se abría bajo sus pies y tuvo que agarrarse del mostrador para no caerse, y la cajera le preguntó si se sentía bien, y Elena dijo sí, gracias, estoy bien, porque así era Elena. Incluso en el peor momento de su vida mantenía la compostura, incluso cuando el corazón se le partía en 1000 pedazos seguía siendo digna, y salió del banco caminando despacios bajo el sol de septiembre, sintiéndose más sola que nunca en sus 60 años de vida. Cuando Elena confrontó a Miguel esa noche, cuando llegó a su propia casa, la casa que ella y Roberto habían construido, y le preguntó directamente qué había hecho, Miguel no negó nada, y eso fue lo más devastador de todo, que no negó nada, que la miró con esos ojos que ella había amado desde que eran del tamaño de una nuez, y le dijo con una calma que solo puede tener alguien que lleva mucho tiempo preparándose para ese momento, que el negocio era suyo ahora, que la casa también estaba a su nombre, que él había trabajado para proteger los activos de la familia, que Elena era mayor y que él iba a cuidarla, que no se preocupara, que tendría todo lo que necesitara, y cuando Elena le dijo que eso no era lo que ella había firmado, que ella había firmado pensando que era para proteger el negocio juntos, Miguel le dijo que ella había firmado lo que había firmado y que lo hecho estaba hecho, y luego, con una frialdad que Elena nunca olvidaría mientras viviera, le dijo que Verónica iba a mudarse a la casa, que habían decidido casarse, que la habitación de Elena seguiría siendo suya por supuesto, que nadie la estaba corriendo, que podía quedarse, pero que las cosas iban a ser diferentes de ahora en adelante, y Elena lo miró durante un largo silencio, lo miró como solo puede mirar una madre que acaba de entender que el hijo que crió con su sangre y su amor y su sacrificio es un extraño, y sin decir una sola palabra más se levantó, fue a su cuarto, cerró la puerta y lloró toda la noche con la cara enterrada en la almohada para que nadie la escuchara, llorando a Roberto, llorándose a sí misma, llorando los 30 años de trabajo que habían desaparecido con una firma, llorando al hijo que creía tener y que nunca había existido. Esa noche, mientras Elena lloraba en silencio en el cuarto de Patricia, Miguel y Verónica estaban en la sala de la casa que era de Elena, tomando vino y hablando del futuro, con la comodidad de dos personas que creen que han ganado, y Verónica decía que había que remodelar la cocina, que el baño principal necesitaba renovarse, que iba a contratar a una decoradora para modernizar todo el espacio.
Y Miguel escuchaba y asentía porque Verónica era exactamente lo que él había querido encontrar, alguien que lo mirara como si fuera un hombre exitoso, alguien que no lo viera como el hijo de Elena, sino como el dueño del negocio, como el hombre que había tomado control de su vida y de su futuro. Y esa noche Miguel no pensó ni un momento en su madre llorando a 2 casas de distancia, no pensó en los 30 años de sacrificio que ella había invertido en esa casa, no pensó en el hombre bueno que era su padre y que habría llorado de vergüenza si hubiera visto lo que su hijo menor había hecho. Miguel solo pensó en Verónica y en los planes y en el negocio y en todo lo que creía que era suyo, sin entender que las cosas que se toman sin merecerlas nunca se sostienen, que el éxito construido sobre la traición tiene los cimientos de arena, y que el tiempo, ese gran cobrador silencioso, siempre llega a presentar la factura. Lo que nadie esperaba, lo que Miguel definitivamente no está, es que al día siguiente Elena Vargas se levantara a las 6 de la mañana, como lo había hecho toda su vida, se vistiera, desayunara y saliera de esa casa con una maleta pequeña y la cabeza en alto, sin decirle nada a nadie, sin pedir explicaciones, sin rogar, sin humillarse, porque Elena Vargas era muchas cosas, pero humillarse no era una de ellas, y se fue a casa de su hija Patricia, que vivía a 2 colonias de distancia, y que cuando abrió la puerta y vio a su madre parada ahí con esa maleta y esa cara, supo que algo muy grave había pasado, y Elena le contó todo, absolutamente todo, sin llorar esta vez, con la voz firme de mujer que ya pasó la noche llorando y que ahora necesita actuar. Y Patricia escuchó con la boca abierta y los ojos llenándose de lágrimas. Y cuando Elena terminó, Patricia quiso llamarle a Miguel de inmediato, quiso ir a enfrentarlo, quiso hacer algo, pero Elena le tomó la mano y le dijo: no, todavía no, primero necesito entender exactamente qué firmé y qué opciones tengo, y fue esa frase, esa decisión de no reaccionar con rabia sino de pensar primero, la que marcó el inicio de algo que Miguel jamás vio venir. Esa noche en casa de Patricia, Elena no durmió, se quedó acostada mirando el techo del cuarto de huéspedes que olía a lavanda, porque Patricia siempre ponía lavanda en las habitaciones, y pensó en Roberto, pensó en lo primero que pensaba siempre que algo malo pasaba, pensó qué haría él en mi lugar, y la respuesta que llegó fue clara y tranquila como siempre. Llegaban las respuestas cuando pensaba en Roberto, él diría: Elena, tú construiste todo esto una vez, puedes construirlo de nuevo, tú eres el negocio, siempre lo fuiste, y esa frase que Elena le había escuchado a Roberto decir en voz real cientos de veces durante los años de trabajo compartido, esa frase fue la que le dio forma a la decisión que tomó en silencio antes de que amaneciera, la decisión de que no iba a morir ni literal ni metafóricamente, que iba a levantarse y que iba a construir, que Miguel podría tener los papeles y los edificios y las camionetas, pero que el conocimiento y los contactos y la experiencia y la reputación eran de ella. Y nadie podía quitárselos porque estaban dentro de ella, en su cabeza y en sus manos, y en los 30 años de relaciones que había construido cliente por cliente, proveedor por proveedor, con honestidad y con trabajo. En los días siguientes Elena habló con un abogado, un hombre mayor recomendado por un amigo de Patricia, que revisó los documentos y le explicó con honestidad que la situación era complicada, que los papeles que había firmado eran legalmente válidos aunque hubieran sido obtenidos de forma deshonesta, que impugnarlos iba a ser difícil y costoso y que no había garantía de ganar. Y Elena escuchó todo eso y preguntó cuánto tiempo tomaría un proceso legal, y el abogado dijo años, y Elena dijo: está bien, y el abogado la miró sorprendido porque la mayoría de la gente en su situación llora o se desespera, pero Elena solo asintió y dijo: está bien, necesito pensar, y se fue. Y mientras caminaba de regreso a casa de Patricia con el sol en la cara y el peso de esa conversación encima, Elena tomó una decisión que cambiaría los siguientes 15 años de su vida, una decisión que nadie que la conocía habría predicho, una decisión tan inesperada y tan silenciosa que Miguel nunca la supo, que nadie la supo excepto Patricia, una decisión que Elena tomó sola en ese camino de regreso a casa de su hija, y que fue simplemente esta: no voy a pelear por lo que ya perdí, voy a construir algo nuevo, algo que sea solo mío, algo que nadie me pueda quitar, y lo voy a hacer en silencio, y cuando llegue el momento mis nietos van a saber quién soy. Pero aquí hay algo que todavía no te he contado, algo que hace esta historia todavía más oscura antes de que se vuelva luminosa, porque cuando Elena empezó a recuperarse emocionalmente y quiso al menos tener una relación con sus nietos, los hijos de Miguel, que ya tenía 2 pequeños en ese entonces, Miguel hizo algo que va más allá de la traición económica, algo que solo puede entenderse como maldad pura, porque cuando Elena fue a visitar a sus nietos una tarde de domingo, Verónica le abrió la puerta y le dijo que Miguel no quería que los niños tuvieran contacto con ella, que era mejor así,
que los niños eran pequeños y que las situaciones complicadas los confundían, y Elena preguntó si podía hablar con Miguel, y Verónica dijo que Miguel no estaba, aunque Elena podía ver su coche estacionado en la calle, y la puerta se cerró en su cara, y Elena se quedó parada en esa banqueta mirando esa puerta cerrada con el corazón partido en dos pedazos iguales, uno que lloraba al hijo que había perdido y otro que lloraba a los nietos que apenas conocía y que ahora le estaban siendo arrancados también, y ese fue el momento más oscuro de toda esta historia. Más oscuro que perder el negocio, más oscuro que perder los ahorros, más oscuro que todo lo demás, porque Elena podía sobrevivir sin dinero, lo había hecho antes, pero la idea de que sus nietos crecieran sin conocerla, sin saber que existía, sin saber cuánto los amaba, eso era algo que sentía que no podría sobrevivir. Entonces Miguel hizo lo impensable, lo que convirtió esta historia de traición económica en algo de una crueldad que quita el aliento, porque en las semanas siguientes, Elena supo por boca de Patricia que Miguel había estado diciéndole a la gente, a los vecinos, a los conocidos del negocio, incluso a sus propios hijos cuando fueron creciendo y preguntaron por la abuela, que Elena había muerto, que su mamá había fallecido poco después que su papá, que había sido muy triste pero que así era la vida, y Patricia le contó esto a Elena con lágrimas en los ojos, sin poder creer que su propio hermano fuera capaz de algo así, y Elena recibió esa información sentada en la silla de la cocina de Patricia, con las manos juntas sobre la mesa y los ojos secos, porque ya no le quedaban lágrimas para Miguel, ya había llorado todo lo que había que llorar, y lo que quedaba en su lugar era algo más frío y más firme, una determinación que no necesitaba lágrimas, una resolución silenciosa que iba a tardar años en dar frutos, pero que iba a dar frutos. Eso Elena lo sabía con la misma certeza con que sabía que el sol sale cada mañana. Lo que Elena hizo a continuación es lo que convierte esta historia en algo extraordinario, porque cualquiera en su lugar habría sucumbido a la amargura, habría pasado esos años consumiéndose en el resentimiento, habría perdido la salud y la cordura persiguiendo una justicia que los tribunales tardaban en dar, pero Elena no hizo nada de eso. Elena hizo lo que sabía hacer desde los 16 años cuando vendía tamales en el mercado de Jalisco. Elena trabajó, Elena construyó, Elena creó, y lo hizo con una estrategia tan paciente y tan inteligente que hasta el día de hoy, cuando ya conoces el final, te quita el aliento pensar en la claridad mental que tuvo esa mujer para ejecutar ese plan durante 15 años sin desviarse ni un milímetro. Con ayuda de Patricia y con los últimos ahorros personales que tenía en una cuenta pequeña que Miguel no había encontrado porque estaba a nombre de un familiar, Elena rentó un pequeño local en otra colonia y abrió un negocio de ferretería pequeño, modesto, con 2 empleados al inicio, pero con todos los contactos y todo el conocimiento que había acumulado en 30 años en el negocio familiar, y en el primer año ese negocio empezó a crecer, y en el segundo año ya tenía 5 empleados, y en el tercero ya tenía 2 sucursales, porque Elena conocía ese negocio mejor que nadie, porque Elena era el negocio, siempre lo había sido, el negocio que Miguel le quitó, funcionaba porque Elena lo había construido y lo había sostenido, y sin Elena ese negocio empezó a deteriorarse lentamente mientras el de Elena crecía, y ese detalle no era accidental, era la consecuencia natural de quitar el alma de algo y pretender que puede seguir funcionando igual. Con ayuda de Patricia y con los últimos ahorros personales que tenía en una cuenta pequeña que Miguel no había encontrado porque estaba a nombre de un familiar, Elena rentó un pequeño local en otra colonia y abrió un negocio de ferretería, pequeño, modesto, con 2 empleados al inicio, pero con todos los contactos y todo el conocimiento que había acumulado en 30 años en el negocio familiar, y en el primer año ese negocio empezó a crecer, y en el segundo año ya tenía 5 empleados, y en el tercero ya tenía 2 sucursales, porque Elena conocía ese negocio mejor que nadie, porque Elena era el negocio, siempre lo había sido, el negocio que Miguel le quitó funcionaba porque Elena lo había construido y lo había sostenido, y sin Elena ese negocio empezó a deteriorarse lentamente mientras el de Elena crecía, y ese detalle no era accidental, era la consecuencia natural de quitar el alma de algo y pretender que puede seguir funcionando igual. Los proveedores que habían hecho negocios con Elena Doteca, los que la conocían por su nombre y por el de sus hijos y por el de sus perros, los que sabían que Elena Vargas era palabra de honor, que cuando ella decía que pagaba el viernes sin importar lo que pasara, esos proveedores empezaron a aparecer en el nuevo negocio de Elena uno por uno, no todos de inmediato porque Miguel seguía siendo su cliente también y no querían complicación, pero en el transcurso de 2 o 3 años la mayoría había encontrado la manera de volver a hacer negocios con la mujer en quien confiaban, con la mujer que conocían, con Elena, y eso fue algo que Miguel nunca entendió del todo.
¿Por qué su negocio seguía perdiendo clientes y proveedores sin que pudiera identificar la razón, sin saber que la razón era tan simple como que la reputación no se hereda, ni se compra ni se transfiere con documentos notariales? La reputación se construye con años de conducta honesta y solo pertenece a quien la ganó. Los clientes también volvieron a Elena de formas que a veces la hacían sonreír sola en la oficina del negocio al final del día. Había uno que la había llamado directamente al celular que Patricias le había conseguido diciéndole: doña Elena, me enteré de que tiene su propio negocio ahora, ¿puedo llevar mis pedidos con usted? Y había otro que apareció en el local un lunes por la mañana con su sombrero en la mano, diciendo que no sabía toda la historia, pero que él prefería hacer negocios con personas en quienes confiaba y que si ella había abierto su propio lugar por algo sería. Y Elena los recibió a todos con la misma dignidad con que había recibido siempre a sus clientes, sin decir nada malo de Miguel, sin contar la historia a nadie que no tuviera por qué saberla, solo trabajando, solo siendo Elena, y eso fue suficiente, más que suficiente, porque en los negocios como en la vida, la gente sabe distinguir entre lo genuino y lo falso, aunque no siempre pueda explicar cómo lo sabe. Durante esos 15 años, Elena vivió con una disciplina monástica, reinvirtiendo todo lo que ganaba, expandiendo con cuidado, construyendo relaciones comerciales sólidas y haciendo una cosa más que nadie sabía excepto Patricia, una cosa que solo Elena entendía en su significado completo. Elena fue poniendo una parte de sus ganancias en cuentas separadas a nombre de cada uno de sus nietos, los hijos de Miguel, que crecían sin saber que tenían una abuela viva, y cada mes, religiosamente, sin falta. Sin importar qué tan difícil hubiera estado el mes, Elena depositaba en esas cuentas porque eso era lo que la mantenía en pie, eso era lo que le daba sentido a todo el trabajo, la imagen de esos nietos que algún día iban a conocerla y que iban a saber que su abuela los había amado en sin silencio durante todos los años que no los pudo abrazar, y esa imagen era más poderosa que cualquier dolor, más fuerte que cualquier cansancio, más grande que cualquier resentimiento. Había noches, muchas noches, en que Elena llegaba a su casa después de 10 o 12 horas de trabajo y se sentaba a la mesa de su cocina con una taza de té y sacaba de un cajón un sobre con 3 fotografías pequeñas que Patricia le conseguía de vez en cuando veía a los hijos de Miguel en algún evento familiar, fotografías borrosas tomadas con disimulo desde lejos, y Elena las miraba durante un rato largo. Las miraba con esa intensidad de quien quiere guardar cada detalle en la memoria porque no sabe cuándo va a poder ver de nuevo, y les hablaba en voz baja, les decía: ya casi mija, ya casi mijo, paciencia, la abuela está aquí, la abuela no se ha ido a ningún lado, y luego guardaba las fotos en el sobre y el sobre en el cajón y se terminaba el té y se iba a dormir, y al día siguiente se levantaba a las 6 y empezaba de nuevo, porque eso era lo que Elena sabía hacer, empezar de nuevo siempre cuantas veces fuera necesario, sin quejarse, sin rendirse, con la misma fe silenciosa que la había sostenido toda la vida. Rodrigo, el hijo mayor que vivía en Guadalajara, supo la verdad 3 años después de los hechos, cuando Patricia finalmente lo llamó y le contó todo, y Rodrigo reaccionó con una rabia que duró semanas, quiso confrontar a Miguel, quiso denunciarlo, quiso hacer algo, pero Elena le pidió calma, le pidió tiempo, le dijo que las cosas iban a resolver a su tiempo y a su manera, y Rodrigo respetó eso aunque le costó, y desde entonces Rodrigo también mantuvo contacto secreto con su madre, visitándola en la ciudad donde ella vivía ahora, lejos de Miguel, lejos de todo lo que había conocido, construyendo algo nuevo con sus propias manos por segunda vez en su vida, como si la primera vez no hubiera sido suficiente prueba de lo que era capaz. El momento en que todo cambió, el momento que Elena había estado esperando sin prisa durante 15 años, llegó de una forma que ni ella misma hubiera podido predecir. Llegó en forma de una muchacha de 19 años con los ojos de Roberto, los mismos ojos café oscuro, con ese brillo particular que Elena había amado en su marido durante 40 años, una muchacha que llegó a una de las ferreterías de Elena buscando materiales para un proyecto universitario, y que al ver el apellido Vargas en el letrero le preguntó a uno de los empleados si la dueña era de Jalisco, y el empleado dijo que sí, y la muchacha pidió hablar con ella. Y cuando Elena salió de la oficina y vio esa cara por primera vez en su vida, sintió que el corazón se le detenía porque esa cara era la cara de Roberto con 30 años menos, y la muchacha dijo: mi nombre es Sofía, Sofía Vargas Mendoza, soy hija de Miguel Vargas, y el tiempo se detuvo, y el mundo entero se detuvo, y Elena se quedó mirando a esa nieta que nunca había conocido, sintiendo que todos los años de trabajo y de silencio y de dolor se condensaban en ese segundo, y tuvo que agarrarse del marco de la puerta porque las piernas casi no la sostenían.
tenían. Sofía había llegado ahí por accidente, pero también por algo más, porque resulta que Sofía tenía 22 años, no 19 como Elena había pensado al principio, y llevaba meses investigando por después de encontrar una fotografía vieja en una caja de cosas de su padre, una fotografía de una mujer joven que se parecía extrañamente a ella, con una dedicatoria en la parte de atrás que decía para mi Roberto, con todo mi amor, Elena, y Sofía le había preguntado a su padre quién era Elena, y Miguel le había dicho que era una tía lejana que había muerto hacía mucho tiempo. Pero Sofía tenía el instinto de su abuela, aunque no lo sabía. Tenía esa misma capacidad de sentir cuando algo no cuadra, y empezó a hacer preguntas, a buscar, a investigar, a hablar con personas mayores del pueblo donde había crecido su padre, y fue una vecina anciana quien finalmente le dijo la verdad, quien le dijo: niña, tu abuela Elena está viva, yo la conocí toda mi vida, no sé dónde está ahora, pero te juro que cuando tu padre decía que había muerto, yo sabía que era mentira, y eso fue suficiente para Sofía. Eso fue la llave que abrió una puerta que Miguel había soldado con mentiras durante 15 años. Lo que Sofía no le contó a Elena de inmediato, lo que guardó para sí misma durante las primeras semanas mientras procesaba todo, era que no había sido solo esa vecina, que había hablado con 5 personas diferentes, que había ido a la delegación a buscar actas, que había llamado a un primo lejano, que le dio el nombre de la ciudad donde Elena vivía ahora, que había pasado semanas en ese proceso de investigación, movida por una certeza que no podía explicar racionalmente, pero que sentía en el estómago como se siente la verdad cuando la estás buscando de verdad, y que cuando finalmente encontró el nombre del negocio de Elena en una búsqueda de internet y vio la foto de la dueña en la página de Facebook de la ferretería, se quedó mirando esa foto durante un tiempo muy largo, sintiendo que miraba un espejo envejecido, que la mujer de esa foto era ella misma en 50 años, y que eso no podía ser coincidencia, que eso era sangre reconociendo sangre a través de una pantalla y de una distancia de 22 años de silencio impuesto. En esa ferretería, paradas frente a frente por primera vez en sus vidas, Elena y Sofía se miraron durante un silencio largo y cargado de todo lo que no habían podido decirse en 22 años, y luego Sofía dijo simplemente: ¿eres mi abuela? Y Elena dijo sí, y eso fue todo. No hubo más palabras necesarias en ese momento, porque las palabras no existen para contener lo que esas dos mujeres sintieron en ese segundo. Solo hubo un abrazo largo y fuerte en medio de esa ferretería, con olor a pintura y a cemento, con los empleados mirando sin entender del todo lo que estaban presenciando, un abrazo de 22 años de retraso que ninguna de las dos quería soltar. En esa ferretería, paradas frente a frente por primera vez en sus vidas, Elena y Sofía se miraron durante un silencio largo y cargado de todo lo que no habían podido decirse en 22 años. Y luego Sofía dijo simplemente: ¿eres mi abuela? Y Elena dijo sí, y eso fue todo. No hubo más palabras necesarias en ese momento porque las palabras no existen para contener lo que esas dos mujeres sintieron en ese segundo. Solo hubo un abrazo largo y fuerte en medio de esa ferretería con olor a pintura y a cemento, con los empleados mirando sin entender del todo lo que estaban presenciando, un abrazo de 22 años de retraso que ninguna de las dos quería soltar. Uno de los empleados más jóvenes, un muchacho de 20 años que llevaba solo 6 meses trabajando ahí, le preguntó después a su compañera qué había pasado, quién era esa chica, y la compañera, que llevaba más tiempo y que conocía algo de la historia de Elena, le dijo: es su nieta, una nieta que nunca había conocido, y el muchacho no dijo nada más, pero esa noche en su casa le contó la historia a su mamá y su mamá lloró, y eso dice algo de esta historia, que hasta los pedazos pequeños que solo rozan la superficie son suficientes para mover algo dentro de la gente que los escucha en los días. Sofía le contó a Elena todo sobre su vida, sobre su hermano Mateo, que tenía 25 años, sobre su hermana Camila, que tenía 18, sobre cómo habían crecido creyendo que su abuela había muerto joven, sobre cómo su padre nunca hablaba de ella, sobre cómo su madre Verónica siempre cambiaba el tema cuando alguien preguntaba por la familia paterna. Y Elena escuchó todo con esa capacidad suya de recibir información sin derrumbarse, tomando nota de cada detalle, entendiendo el panorama completo, y cuando Sofía terminó, Elena le preguntó si quería saber la verdad completa, y Sofía dijo sí, y Elena le contó todo con calma, con claridad, sin exagerar ni minimizar nada, con la misma honestidad con que había vivido toda su vida, y Sofía escuchó con los ojos cada vez más abiertos y la cara cambiando de color varias veces mientras la historia avanzaba.
Y cuando Elena terminó, Sofía tardó varios minutos en decir algo, y lo que dijo fue simplemente necesito hablar con Mateo y con Camila Lowe, que pasó en las semanas siguientes, fue algo que Miguel no podría haber imaginado en sus peores pesadillas, porque Sofía habló con sus hermanos y les contó todo, y Mateo y Camila tuvieron cada uno su propia reacción. Mateo, que era el mayor y que tenía la misma sangre práctica de los Vargas, quiso hechos, quiso documentos, quiso pruebas, y Elena los tenía todos porque Elena había guardado todo durante 15 años, cada papel, cada recibo, cada documento, cada carta, todo perfectamente archivado con la meticulosidad de una mujer que sabía que algún día ese archivo iba a importar, y cuando Mateo vio los documentos se quedó en silencio durante un tiempo muy largo. Y luego dijo, esto es lo que mi padre le hizo a mi abuela, no como pregunta, sino como constatación de una realidad que lo cambiaba todo, y Camila, que era la más joven y la más emocional de los tres, lloró durante una hora seguida, y luego dijo, quiero conocerla, quiero conocer a mi abuela, y así fue como los tres nietos de Elena aparecieron en su vida en el transcurso de 3 semanas como tres flores brotando de una tierra que había permanecido helada durante 15 años. Elena los recibió a los tres en su casa, la casa que había comprado con su propio dinero en todos estos años, una casa bonita, sólida, llena de luz, muy diferente a la maleta con que había salido de la casa de Miguel una mañana de septiembre 15 años atrás, y los tres jóvenes entraron a esa casa y vieron las fotos en las paredes, fotos de ellos de pequeños, que Elena había conseguido a través de Patricia, que las tomaba en secreto en las pocas ocasiones en que veía a los hijos de Miguel, y cuando Sofía vio su propia foto de cuando tenía 3 años colgada en la pared de la casa de una abuela que se suponía que había muerto antes de que ella naciera, se tapó la boca con la mano y los ojos se le llenaron de lágrimas, y Elena simplemente le dijo, siempre supe quiénes eran, siempre los amé aunque no pudiera estar con ustedes, y esas palabras cayeron en el corazón de esos tres jóvenes como lluvia en tierra seca. Fue en esa reunión cuando los tres nietos ya sabían todo y ya habían decidido que querían a Elena en sus vidas sin importar lo que su padre dijera, que Elena les mostró algo más, algo que guardaba desde hacía 15 años, algo que había construido en silencio durante todo ese tiempo, sin decírselo a nadie excepto a Patricia. Y les mostró los documentos bancarios, los estados de cuenta, el historial de depósitos mensuales, 15 años de ahorros distribuidos en 3 cuentas, una por cada nieto, 15 años de trabajo y de amor convertidos en números que cuando Mateo los sumó en su teléfono, tardó un momento en creer lo que la pantalla le decía. Y cuando le dijo la cifra a sus hermanas en voz baja, las tres se quedaron inmóviles, porque la cantidad que Elena había acumulado para cada uno de ellos en todos esos años era suficiente para cambiarles la vida, para que Sofía pudiera terminar su carrera sin deudas, para que Mateo pudiera iniciar el negocio que siempre había querido, para que Camila tuviera un futuro sólido garantizado, y Elena les dijo, esto es de ustedes, siempre fue de ustedes, lo construí para ustedes, porque no podía estar con ustedes de otra manera. Y si Sofía y Mateo y Camila habían estado llorando antes de ese momento, lo que pasó después de esas palabras no tiene nombre en ningún idioma. La confrontación con Miguel llegó inevitablemente. Llegó cuando Sofía le dijo a su padre que sabía todo, que había conocido a Elena, que la abuela estaba viva y siempre había estado viva, y Miguel reaccionó primero con negación, luego con excusas, luego con esa habilidad suya de torcer la narrativa que había usado toda su vida, intentando convencer a sus hijos de que la situación era más complicada de lo que parecía, de que Elena no era lo que decía ser, de que había cosas que ellos no sabían, pero esta vez sus palabras no encontraron terreno fértil porque sus hijos ya tenían los documentos, ya tenían los hechos, ya habían visto con sus propios ojos las cuentas que su abuela había mantenido para ellos durante 15 años, mientras su padre les decía que estaba muerta. Y no había narrativa posible que pudiera explicar eso, no había versión alternativa de la realidad que pudiera convertir ese acto de amor silencioso y sostenido en algo diferente a lo que era, y Miguel lo supo cuando vio las caras de sus hijos y entendió que había perdido algo que el dinero no podía recuperar, había perdido la confianza de sus propios hijos, la confianza que solo se construye con años de honestidad y que se destruye en un segundo cuando la mentira sale a la luz. Verónica intentó intervenir en esa conversación, intentó ofrecer una explicación alternativa, intentó decir que las cosas no eran tan simples, que había dos versiones de la historia, pero Mateo la miró con una calma que venía de la misma sangre de Elena y le dijo esto no es una discusión en la que usted participa, y Verónica se calló, porque hay miradas que no admiten réplica, y esa era una de ellas, la mirada de un hijo que acaba de descubrir la dimensión completa de una mentira, y que está procesando esa información con la seriedad que merece
ese, sin espacio para distracciones ni para excusas de terceros. Miguel intentó hablar con Elena directamente una semana después de que todo salió a la luz. Se apareció en la ferretería un martes por la mañana. Entró por la puerta como cualquier cliente y preguntó por la dueña, y cuando Elena salió y lo vio parado ahí en el negocio que ella había construido sin su ayuda, en ese espacio que era completamente suyo, sintió algo que no era rabia, sino una especie de cansancio muy profundo, el cansancio de quien ya no tiene nada que demostrar ni nada que reclamar porque ya tiene todo lo que importa. Y lo escuchó hablar durante varios minutos mientras él intentaba explicar, justificar, pedir, y cuando Miguel terminó, Elena le dijo con una voz tranquila que no tenía nada de rencor, pero tampoco nada de calor: Miguel, tus hijos te conocen ahora, y eso no lo puedo cambiar yo ni tú, y lo que hagas con eso es tu responsabilidad, no la mía. Y luego le dijo que tenía trabajo y que la disculpara, y Miguel salió de esa ferretería sabiendo que no había nada más que decir, que esa puerta estaba cerrada no con rabia, sino con algo más definitivo que la rabia, cerrada con la indiferencia serena de alguien que ha encontrado la paz y que no necesita nada de quien intentó destruirla. El negocio de Miguel, el negocio que le había robado a su madre, había ido deteriorando progresivamente en todos esos años, porque sin Elena nunca pudo funcionar de la misma manera. Los clientes se habían ido yendo uno a uno, los proveedores habían perdido confianza. Verónica, que nunca había entendido nada del negocio, había intentado intervenir en las decisiones con resultados desastrosos, y para cuando todo esto salió a la luz, el negocio de Miguel estaba en una situación muy difícil, mientras el de Elena tenía 3 sucursales, 10 empleados y una reputación sólida construida sobre los mismos principios de honestidad y trabajo que Elena había aplicado toda su vida. Y esa imagen, la de la madre despojada, que reconstruyó todo en silencio mientras el hijo que la traicionó veía cómo lo suyo se desmoronaba, era la imagen que resumía todo lo que esta historia tiene para decir sobre la justicia que a veces tarda pero llega. Elena no fue a buscar venganza legal contra Miguel, tenía los medios para hacerlo, tenía los documentos, tenía a sus nietos dispuestos a testificar, tenía a Rodrigo y a Patricia que llevaban 15 años guardando información, pero Elena eligió no hacerlo, y cuando Sofía le preguntó por qué, Elena dijo algo que Sofía repitió después muchas veces como si fuera una lección que no quería olvidar. Elena dijo: la venganza más grande no es hundir al que te traicionó, la venganza más grande es que te vean florecer, que vean que lo que intentaron destruirte se convirtió en tu mayor fortaleza, que vean que sus acciones no te vencieron sino que te hicieron más fuerte de lo que eras antes, y esa es la victoria que nadie te puede quitar porque no depende de ellos sino de ti. Y Elena tenía esa victoria, completamente, sin discusión posible, porque ahí estaba ella a sus 75 años, con 3 sucursales de su negocio, con 3 nietos que la amaban y que sabían quién era, con 2 hijos que nunca la habían abandonado, con la reputación intacta de una mujer honesta que todo el mundo en su industria conocía y respetaba, y ahí estaba Miguel con un negocio en ruinas, con 3 hijos que lo miraban diferente, con una esposa que empezaba a entender que había construido su vida sobre arena, y sin la madre que lo había amado más que a nada en el mundo, y cuyo amor él había confundido con debilidad, cuando en realidad era la cosa más poderosa que había conocido en su vida. El día que Sofía cumplió 23 años, Elena organizó una reunión familiar, la primera en 15 años, que incluía a toda la familia: a Rodrigo, que vino de Guadalajara con su esposa, a Patricia con sus hijos, a los 3 nietos de Miguel, y se sentaron todos en la casa de Elena, alrededor de esa mesa grande que Elena había comprado cuando el negocio empezó a prosperar, y comieron y hablaron y rieron y lloraron un poco, y Elena miró esa mesa llena de gente que la amaba y pensó en Roberto, pensó en cuánto le hubiera gustado ver eso, y le habló en silencio como le hablaba todas las noches antes de dormir. Le dijo: lo logramos, Roberto, lo logramos, y sintió su presencia en esa habitación llena de amor, en esa risa de Sofía que tenía sus ojos, en esa manera de Mateo de inclinar la cabeza cuando escuchaba que era exactamente igual a la suya, en cada cara de esa mesa que era su familia que nadie había podido destruir aunque lo hubieran intentado con toda su fuerza, porque las familias que se construyen sobre amor verdadero no se destruyen, se doblan, se lastiman, sangran, pero no se destruyen, y eso Elena lo había sabido siempre, aunque hubo momentos en que le costó creerlo. El día que Sofía cumplió 23 años, Elena organizó una reunión familiar, la primera en 15 años, que incluía a toda la familia: a Rodrigo, que vino de Guadalajara con su esposa, a Patricia con sus hijos, a los de Miguel, y se sentaron todos en la casa de Elena alrededor de esa mesa grande que Elena había comprado cuando el negocio empezó a prosperar, y comieron y hablaron y rieron y lloraron un poco,
Y Elena miró esa mesa llena de gente que la amaba y pensó en Roberto, pensó en cuánto le hubiera gustado ver eso, y le habló en silencio como le hablaba todas las noches antes de dormir. Le dijo: «Lo logramos, Roberto, lo logramos», y sintió su presencia en esa habitación llena de amor, en esa risa de Sofía que tenía sus ojos, en esa manera de Mateo de inclinar la cabeza cuando escuchaba que era exactamente igual a la suya, en cada cara de esa mesa que era su familia que nadie había podido destruir, aunque lo hubieran intentado con toda su fuerza, porque las familias que se construyen sobre amor verdadero no se destruyen, se doblan, se lastiman, sangran, pero no se destruyen, y eso Elena lo había sabido siempre, aunque hubo momentos en que le costó creerlo. Después de la comida, cuando los platos estaban recogidos y el café servido y los más pequeños de la siguiente generación corrían por el jardín, Sofía se sentó junto a Elena en el sofá y le preguntó: «Abuela, ¿no te arrepientes de no haberlo demandado? ¿No te arrepientes de no haber peleado legalmente desde el principio?». Y Elena pensó un momento antes de responder, un momento real, no un momento de cortesía, sino un momento de reflexión genuina, y luego dijo: «Mija, si hubiera peleado legalmente desde el principio habría pasado los últimos 15 años en tribunales, consumida por la rabia y por el proceso, y no habría construido el negocio, y no habría ahorrado para ustedes, y quizás no habría tenido la paz mental para esperar el momento en que llegaras tú a mi ferretería preguntando por un apellido en un letrero. Así que no me arrepiento, porque el camino que tomé fue el que me trajo hasta aquí, hasta esta mesa, hasta ustedes, y no cambiaría este momento por ninguna victoria en un tribunal». Y Sofía la abrazó otra vez, y Mateo, que escuchaba desde la silla de enfrente, se limpió los ojos con el dorso de la mano, tratando de que nadie lo viera, aunque todos lo vieron, y nadie dijo nada porque ese es el tipo de momento en que la gente tiene el buen sentido de dejar que el silencio haga su trabajo. Camila, la más joven de los tres, le preguntó a su abuela esa misma tarde si podía ir a trabajar al negocio en sus vacaciones universitarias, que quería aprender, que quería entender cómo funcionaba todo, y Elena dijo claro que sí, con una sonrisa que iluminó su cara de 75 años de una manera que Patricia, que estaba al lado, guardó en su memoria porque era la sonrisa de la Elena de antes, la Elena de cuando Roberto vivía y el negocio crecía y todo tenía sentido, esa sonrisa que había desaparecido durante años y que ahora había vuelto como vuelven las cosas que pertenecen a alguien, inevitablemente, con la certeza de quien sabe que ese es su lugar. Mateo, por su parte, le dijo a Elena que había estado pensando en asociaciones para expandir el negocio a ciudad, que tenía ideas, que había estudiado el mercado, que creía que había oportunidad, y Elena lo escuchó con esa atención total que era su sello, y al final dijo: «Cuéntame más», y eso fue el principio de una conversación que duró 3 horas y que al final de la noche había dejado sobre la mesa un plan de expansión concreto que a Elena le pareció sólido y bien pensado. Y mientras lo escuchaba pensaba que ese muchacho tenía la misma cabeza para los negocios que ella había tenido a su edad, y se preguntaba si eso era genética o coincidencia, o simplemente que la sangre Vargas tenía algo, y decidió que no importaba cuál de las tres era la respuesta porque el resultado era el mismo, y el resultado era ese joven serio y capaz sentado frente a ella hablando de futuro, su nieto, que no sabía que existía hace 3 meses y que ahora era parte de su vida para siempre. Si alguien te pregunta qué aprendiste de esta historia, si alguien te pide que la resumas en una sola idea, dile esto: el tiempo es el aliado de los que actúan con amor y con honestidad, que construir en silencio es más poderoso que pelear en voz alta, y que una madre que decide levantarse cuando todo la invita a quedarse en el suelo es la fuerza más imparable que existe en este mundo, y que los nietos de Elena Vargas tienen hoy una abuela, tienen sus cuentas, tienen su futuro y tienen algo más valioso que todo eso junto, tienen la historia de una mujer que los amó antes de que pudieran amarla de vuelta, que trabajó para ellos cuando ni siquiera sabían que existía, que los esperó con paciencia y con fe durante 15 años sin perder la esperanza ni un solo día, y esa historia va a vivir en ellos para siempre, va a pasar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y nadie, absolutamente nadie, podrá quitarles eso jamás. Hay una última cosa que quiero que sepas antes de que te vayas, una cosa que Elena le dijo a Sofía una tarde cuando estaban las dos solas en la ferretería después de que todos se habían ido y la luz de la tarde entraba por las ventanas con ese color dorado que tienen las tardes de otoño en México. Elena le dijo a Sofía que el día más oscuro de toda esa historia no había sido el día que firmó los papeles, ni el día que encontró la cuenta vacía en el banco, ni el día que la puerta se cerró en su cara cuando fue a ver a sus nietos.
el día más oscuro había sido uno en que nadie más estuvo presente. Un miércoles de lluvia 3 años después de todo, cuando Elena se levantó por la mañana y por primera vez en su vida no encontró dentro de sí la fuerza para levantarse, cuando se quedó sentada en la cama mirando la pared durante 1 hora sin poder moverse, cuando pensó que quizás el cansancio era demasiado y que quizás había luchado suficiente y que quizás era momento de rendirse, y que lo que la sacó de ese momento no fue ningún pensamiento heroico ni ninguna revelación dramática, sino simplemente el recuerdo de 3 caras que no conocía en persona pero que había visto en fotos borrosas. 3 caras de niños que crecían en algún lugar sin saber que tenían una abuela que los amaba y que esa imagen fue suficiente, que esa imagen siempre fue suficiente, que en los momentos más oscuros de esos 15 años, la única luz que nunca se apagó fue esa, la certeza de que algún día iban a conocerla, de que algún día iban a saber, de que el amor no desaparece aunque lo entierren bajo capas de mentiras y de silencio, de que el amor siempre encuentra la manera de llegar a donde tiene que llegar. Aunque tarde 15 años, aunque llegue a través de un letrero en una ferretería y de una joven con los ojos de su abuelo que un día entra por una puerta, sin saber que del otro lado la está esperando alguien que la ha amado desde antes de conocerla. Y Sofía escuchó eso con los ojos brillantes y la mano de Elena en la suya, y pensó que esa era la historia más importante que nadie le había contado nunca, y que iba a pasársela a sus hijos algún día, y a los hijos de sus hijos, la historia de la abuela Elena que nunca se rindió, que construyó en silencio, que esperó con fe y que al final tuvo todo lo que importaba, no el dinero ni la casa ni el negocio, sino esto, exactamente esto, una mano en la suya y la certeza de que el amor verdadero, el amor que se da sin condiciones y sin expectativas y sin necesidad de reconocimiento, ese amor nunca se pierde, siempre vuelve, siempre encuentra el camino de regreso a casa.